Vamos a hablar sobre la anastomosis, todo tipo de anastomosis, ¿ya? Vamos a hablar mucho de la técnica, tanto intestinal como vascular y urinaria. ¿Ya? Entonces, bueno, como les dije, la anastomosis es que es la unión de dos órganos tubulares con lumen. Pueden ser de diferentes tipos, ya las más conocidas, las que uno tiene más en su cabeza son las intestinales, pero también existen las urológicas y las vasculares, la cual tienen sus particularidades. Ya, lo primero que tenemos que pensar, la diferencia entre intestinales versus las urológicas y las vasculares, es que las últimas dos no tienen meso, es decir, no tienen una línea irrigatoria única, no tienen un mesenterio, una línea mesentérica. Pero eso no significa que no estén irrigadas, ¿no es cierto? Especialmente la parte urológica. Tanto, por ejemplo, en los uréteres, entre más exponemos los uréteres para hacer la anastomosis, menos irrigación van a tener y por lo tanto mayor riesgo de disencia punto. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la parte intestinal, que es la más conocida probablemente, pero es importante ver algunos conceptos para que hablemos siempre del mismo idioma. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la terminología. Esta cuestióncita, la terminología de anastomosis intestinales, ¿ya? Y de manera didáctica se han descrito cuatro tipos principales de anastomosis intestinales. La término terminal, ¿ya? Cacho con cacho, término lateral, terminal y lateral. Además, se han clasificado la anastomosis de acuerdo a la dirección del intestino, ¿no es cierto? Entonces tenemos las isoperistálticas y las antiperistálticas. Entonces vamos a ver algunas cosas. Aquí por ejemplo, la diferencia entre la isoperistáltica y la antiperistáltica. Imaginemos que esto tenemos un intestino, tumor, o sea, perdón, digestivo. Este es el espacio oral y este es el aboral o anal, ¿no es cierto? Y tenemos aquí un tumor, o lo que sea, lo que se le ocurra, ¿no? Una obstrucción, o lo que sea, isquemia, necrosis, lo que quieran. Se hace una resección y se hace una anastomosis, ¿ya? En esta anastomosis, el intestino tiene este movimiento, ese es el movimiento peristáltico, ¿no es cierto? Y en este caso lo que se hace es que esta es una anastomosis lateral, ¿ya? Y que en el fondo tiene el mismo sentido eh, de la movimiento intestinal, y es por eso que se conoce como isoperistáltico, ¿ya? En cambio, cuando nosotros hacemos una anastomosis cuyo cabo va en contra del sistema en contra de la onda peristáltica, es lo que se llama antiperistáltico, como dice el nombre. Para que se entienda más, yo puse esta figura súper moderna, tridimensional, hecha con inteligencia artificial. Vemos aquí una anastomosis entre colon y un segmento de ilion, y esto, el colon va hacia allá, ¿no es cierto? Hacia la derecha está el ano, y este es el intestino. Por lo tanto, si yo pongo esta anastomosis lateral en este sentido es isoperistáltica, ¿no es cierto? La onda peristáltica va en este sentido. Pero si yo pongo el intestino en contra, hacia, en el fondo, muñón con muñón, estoy haciendo una anastomosis lateral antiperistáltica. Ustedes me pueden decir, ¿por qué voy a hacer tal locura? Maldita sea. Y esto es para mantener cierto efecto antirregurgitante. Por ejemplo, este es un buen ejemplo porque es iliocólico, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una anastomosis en la cual fue extraída la válvula iliocólica, se recomienda hacer este tipo de técnicas, ¿no es cierto?, para evitar la regurgitación o el reflujo coloiliaco. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de enteranastomosis intestinal, ¿no es cierto?, anastomosis intestinal, siempre vamos a tener como la misma idea. Vamos a tener un segmento, vamos a querer tubos, una línea donde llega la irrigación. La acción de la zona mesentérica no debe excedir nunca más de 1 centímetro. Si es así, podemos dañar la irrigación y por tanto comprometer la perfusión de los bordes adicionales, y lo cual va a redundar en una disencia a punto, fuga y una peritonitis grave. Este, vamos a referir a los puntos cardinales, a los puntos del reloj o los puntos directores. Usualmente nos guiamos con este sentido del reloj, a las 12, a las 6, a las 3 y a las 9. ¿Ya? Estos son los que nosotros llamamos puntos directores.
¿ya? Usualmente, en este tipo de anastomosis de gran tamaño, intestinales, usualmente se utilizan dos puntos directores. Y usualmente estos son las 12 y las 6, el mesentérico y el antimesentérico, ¿ya? En la actualidad se utiliza mucho sutura corrida, sutura, ¿cómo se llama? Simple y continua. No es necesario una técnica impaginante ni nada por el estilo, lo importante es que quede waterproof. Si el intestino es muy pequeño, se prefieren los puntos interrumpidos, ¿ya? Es decir, puntos separados. Si tiene un tamaño suficientemente razonable y no se reduce tanto el lumen, no hay ninguna razón de peso para elegir puntos simples separados, ¿ya? Solamente, de hecho, lo que va a hacer es solamente aumentar el tiempo quirúrgico. Sí y solo si ustedes tengan una buena práctica en suturas continuas, ¿ya? Que les quede bien. También recuerden que cuando nosotros tenemos este defecto, queda un defecto mesentérico que también hay que cerrar para evitar que pase parte intestino hacia el otro lado, ¿ya? Entonces tenemos la enterectomía con enteroanastomosis, tenemos una brecha mesentérica, la brecha mesentérica, donde nosotros tenemos que controlar la irrigación del segmento de extraer. Se hacen los puntos directores a las 6 y a las 12, luego puede ser continuo o discontinuo, y hay que cerrar la brecha mesentérica sí o sí, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de fotos, ¿no es cierto? Ahí está la ligadura, el cierre de los segmentos intestinales puede ser con dedos, con pinzas Doyen, que son para eso, o con, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar elásticos vasculares, con un torniquete de Rummel, ¿ya? Porque me gusta, ¿no? ¿Ya? Cualquier cosa que sea atraumática, ¿ya? Entonces, acá tenemos la anastomosis y aquí tenemos la brecha mesentérica que debe ser cerrada. ¿Ya? Si se fijan, aquí tenemos, es que esta es mi forma favorita de la anastomosis. Ponemos los términos terminales, ponemos los cabos laterales con los dos puntos directores y hacemos la sutura de una pared y luego de la otra pared encima, ¿ya? Con la misma visualización. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos segmentos que son de diferente tamaño? Hay muchas técnicas, ¿no es cierto? Pero probablemente la más utilizada y que a mí también yo recomiendo mucho es una incisión antimesentérica que se conoce como espatulamiento o espatulación. Transformamos el círculo en una espátula, por eso se llama espatular, ¿ya? Esto se usa mucho en urología también. ¿Por qué? Porque en urología trabajamos con tubos mucho más chiquititos, también vascular, ¿ya? Pero en intestino también se puede hacer la misma técnica o hacer una incisión oblicua, tal como nos muestra esta imagen. De esta manera al hacer el espatulamiento, el borde incisional se extiende, en el fondo el perímetro de incisión se iguala al perímetro de incisión del tubo más grande, a pesar de que este tubo es más chico, ¿sí? Hay otras técnicas, por ejemplo, esta técnica rotacional, perdón que se me corrió esta cuestión de acá. La técnica rotacional que también permite mantener muy buenos lúmenes transanastomóticos, permite controlar también diferentes tamaños de lesiones. Entonces hacemos una brecha, aquí es un poco diferente, si se fijan, la brecha mesentérica es cercana a la lesión, se saca la lesión, hacemos una doble espatulamiento, siempre la espatulación del intestino más pequeño es más larga, entonces tenemos punto A' y A círculo, C, C' y C círculo. Entonces lo que hacemos es rotar, ¿no sé, uno de los cabos, en este caso el cabo grande, uniendo C con A círculo, ¿no es cierto? Y C' con B, A' con D, ¿ya? De manera de, o sea, lo uno con este de acá, ¿sí? Lo cual nos permite hacer una rotación, una reamplitud de la zona anastomótica. Una vez teniendo estos puntos directores, hacemos una sutura continua interna, ¿cierto? Por dentro del lumen del intestino, por completo, ¿no es cierto? Dejando esa incisional. Terminado esa línea incisional, se ponen 9 puntos directores entre A y C círculo, y D,
y se completa la sutura con una continua. Por lo tanto, con el permite ampliar en forma muy significativa la zona osmótica, esto es muy recomendado en intestinos pequeños, y permite también, de alguna manera, también reducir el riesgo de disección mesentérica, porque reduce la brecha mesentérica, ¿ya? Ahora, si se fijan, la línea mesentérica queda al revés, es decir, la parte antimesentérica queda hacia abajo y en esta queda hacia arriba, ¿no? Sí, sí. Los puntos se han traído la programación siempre. Sí, toda la cama. Sí, 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 sí. Mira. Las suturas, imaginante o hacia acá, solamente utilizamos espacio grande como vida y estómago. Y la realidad sabe que no está necesario. De hecho, es bastante celoso a usar su superior imaginante. En Colombia, Gambi. Sí, sí. Como no pensar en tener cuidado, no hacer el ser mesentérica más de un centímetro. ¿Eso? Sí, sí. Y dibujo, no la el mesenterio tiene una grasa, con la grasa abdominal. Entonces aquí uno lo vuelve, una grasa que uno lo vuelve, una cosa importante, no te va a quedar ni grasas, ni hematoma, ni otro líquido que lo borde disfuncional para jugar. Entonces, usualmente, uno dice aquí cuánto punto en el mesenterio para poder ver bien el borde disfuncional. Eso no debe ser más de un centímetro. O sea, realmente el cuerpo llega por acá. La extensión de la brecha. Existe otra técnica, a lo mejor los heces, que es relativamente moderna. Y es bastante interesante. Yo la he hecho todavía. Pero funciona así. Cuando tenemos que realizar una extracción de un segmento de la brecha mesenterica, y cuando saben, y ya se con una mecánica, yo le puedo parar al final de cómo funciona una mecánica. Entonces quedamos con dos columnas, ¿cierto? Sí, con dos muñones. Y estos dos muñones se retunan entre sí, dejando una columna de soporte. Esto no es una vía abierta, no está dando osmosis. Es cierre. Entonces, una división en la línea mesentérica y la siguiendo los directores. El vértice más cercano a la columna, al vértice más cercano a la columna, y luego lejano al más lejano. Y luego se hace la sutura continua de un borde, y luego del otro borde queda aquí está lo mismo en otro dibujo, y vemos cómo se mantiene la grasa y que mantiene la borde, la tensión sobre la divisional disminuye de forma muy significativa, disminuye la elimina completamente la derecha de la mesentérica. Tenemos esta brecha mesentérica, ¿cierto? Aquí cortamos la múltiple, pero la múltiple la estamos viendo en un medio completamente mesentérico. Entonces, en la osmosis no hay nada de mesenterio o grasa que pueda disminuye de forma significativa la dispersión corporal. Esa es la gracia técnica. O sea, uno le da una soporte que le da más rigidez con su intestino se tironea, que genera
de bordes mesentéricos, y tercero, la derecha mesentérica queda más cercana a la columna fuerte y no a la debido a la por lo tanto debería el riesgo de realización y de cierto punto. Esto es una técnica que yo creo que debemos empezar a usar de forma más frecuente. De hecho, la próxima que voy a hacer esta lo voy a hacer. Bueno, existen tipos de teoría que son la terminolateral. Haciendo una incisión lateral asimétrica del segmento de los terminal, siempre por de primero y luego del otro, es la técnica que usualmente hacemos, pasamos por dentro del lumen, ¿cierto? Pero dejando por fuera. Y también se puede utilizar sutura mecánica. La sutura mecánica, en el fondo, es una especie de la recordatoria que llama, que es este instrumento, que tiene un interior muchas capas, 3 líneas de grapas por lado y en medio pasa un cuchillo. Entonces lo que podemos hacer es, para hacer una terminal, puntos directores, levantamos el borde, generamos una especie de pliegue hacia afuera, o un puchero, si quieren decirlo así. Uno pone la sutura mecánica ahí con un sobrante, se activa y queda la línea de sutura fija. Hay que repetirlo al menos 3 veces. ¿Ya? Esto para hacerlo terminal. La verdad es que yo creo que nadie hace esto, que cuando usamos suturas mecánicas solemos utilizar anastomosis lateral, que quedan mucho más simples. ¿Ya? Esta es la sutura mecánica, que en el fondo tiene estas 3 líneas de grapas con un cuchillo, y esta es la técnica que solemos usar, ¿no es cierto? En este caso es una EndoGIA, que es lo mismo, pero versión laparoscópica, que nosotros la usamos también en cirugía abierta. Uno hace los 2 cabos cerrados, una pequeña incisión en cada borde, se alinean la línea incisional, o sea, se alinean los bordes del intestino por su línea antimesentérica, y uno pone una rama de la sutura mecánica, una rama en un borde, en un intestino, y la otra rama en el otro. Al activar las capas, se van a anastomosar, o se van a suturar este borde con este borde y los del otro lado, y cuando pase el cuchillo voy a cortar la unión entre una y el otro, dejando una anastomosis entre ambas intestinos. Y luego solamente se repara con suturas estos pequeños orificios que quedan. Pero les voy a mostrar un video de eso. ¿Ya? Un segundito. Me apareció el... Bien exótica todo, como que cada vez se complican más. Que son bien exóticas todas y Claro. tienen más complejidad, igual requieren Sí, por eso mismo, de que en la el persona práctico le vamos a sepa lo pasar que una de está estas haciendo. suturas mecánicas. Sí. Le vamos a pasar una de estas para que vean cómo funcionan. Y ahora les voy a mostrar un video de una cirugía que hicimos el otro día. Ayer creo. O anteayer. Estoy buscando. Prefiero, ¿cómo se llama? Videos. Igual me imagino que las técnicas tienen que ver con la porción, con lo que se quiere evitar, No sé. Ya, a ver. Ya, esta es una Endo GIA. Ya. Es la pieza de mano, que tiene un mango, y esta es la pieza que se intercambia, ya que es la carga. Tiene una parte que no se mueve, que es el yunque, ¿ya? Que si uno se fija más cercano, tiene como unos pequeños sacabocados en el metal, que en el fondo hacen que la grapa, igual que una corchetera, cuando ustedes ven una corchetera, en la parte de abajo hay una placa de metal y tiene como una pequeña hendidura que hace que el corchete tienda a hacer esto, ¿no es cierto? Bueno, eso lo tiene esta parte, que es el yunque. Y en esta parte del cartridge, están metidos en esa parte morada, vienen las grapas, que son chiquititas. Y tiene 3 líneas hacia un lado y 3 líneas hacia el otro lado. O sea, tiene varias grapas aquí y varias grapas por el otro lado.
y entre medio hay un cuchillo, ¿ya? Entonces, así se carga, ¿no es cierto? Aquí se carga, se alinean esas flechitas, se rota, y se saca eso que es como una cosa de seguridad. Y así se activa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es solamente la sección, no la anastomosis, ¿ya? Entonces, uno pone una rama a cada lado, uno lo cierra, y una vez que esté cerrado, eso se mide, uno activa ese botón verde, y ahora van a salir cada vez que avance con la carga, va a avanzar el cuchillo y van a soltarse las grapas. Luego tiro de para atrás esta marca y queda así cerrado el intestino. ¿Sí? Y ahora les voy a mostrar otro video para que vean la anatomía. Son tan pesados que tienen que ser bien duros. Doc le decía que la técnica que uno utiliza tiene que ver con lo que, con la programación de la cirugía que dice, el resultado que queremos tener. O es como, ay, no voy a ocupar esta hoy día porque... Claro, depende mucho del tamaño muchas veces, o sea, y también la tecnología que tenga disponible. O sea, yo no voy a hacer una así con sutura teniendo endoguía. La endoguía, que esta tecnología que le primero está súper validada a nivel internacional. La posibilidad de que filtre es bajísima, bajísima. Si eso está bien, es prácticamente imposible que se rompa algo, a no ser que esté eligiendo mal la grapa, porque tienen tamaño. Hay diferentes colores, entonces dependiendo del tamaño. ¿Ya? Entonces las posibilidades que se abran son súper bajas. Entonces, rara vez, por ejemplo, yo voy a usar sutura en estos tiempos. Ahora, si no hay, bueno, tendré que usar sutura. Les quiero mostrar ahora que se demoran en abrir estas cosas. Ahí, ¿está? No, está mal. Esta no es la que le está buscando, pero igual creo que está acá. Sí, aquí no es la que está buscando, pero no importa. Esta es esta cirugía es un Whipple, pero le voy a mostrar solamente una parte, ¿ya? Este tiene muchas partes. Lo voy a poner en la parte final. Está por acá. Ya, pausa, pausa, pausa. Ok, esto de acá es un remanente intestinal y esto parte o sea, del yeyuno, ¿no es cierto? Y está el estómago. Entonces, esto es una gastroyeyunostomía. Es decir, voy a juntar el yeyuno, voy a hacer una anastomosis entre el yeyuno y el estómago, ¿no es cierto? Porque tuve que sacar todo el duodeno por un tumor, ¿ya? Entonces, y vamos a usar la técnica de Stapler. Entonces, lo que hacemos es hacer una incisión en este caso en el estómago, se fijan, está fijado con un punto, solamente para alinearlo, ¿ya? Y pongo una rama dentro de la incisión, una rama del estómago, ahí están las grapitas, no sé si lo vieron. Entonces, uno el intestino con el estómago, ¿no es cierto? Y ahí permite el pasaje del alimento. Y lo único que hago con la sutura es cerrar el agujero que puse eh, la sutura mecánica. Entonces, este es el yunque que está dentro del yeyuno y este es el cartridge que está dentro del estómago. Elegí de esta manera porque el estómago es más grande, entonces esta parte es más grande. Entonces, al activar las grapas fusionan y suturan esta lámina con esta lámina y por el otro lado la lámina de acá con la lámina de acá. Y luego pasa un cuchillo cortando entre ellas de manera de unir el lumen del estómago al yeyuno, haciendo esta gastroyeyunostomía. Y luego solamente tenemos que cerrar estas pequeñas incisiones del, eh,
Mira, aquí tengo una mejor. Pero ¿cierto? Después se Sí, mete el... mira, aquí es lo mismo. Este es bueno y lo estamos fijando al estómago. Es entonces pusimos 2 puntos solamente de orientación, de guía, y para poner en paralelo, a posicionar en el fondo, el duodeno con el estómago. Luego hacemos una incisión en el duodeno, otra incisión en el estómago, esta es la mucosa del estómago, y luego ponemos una sutura mecánica con una rama en el duodeno, que es el que está acá arriba, de hecho ahí se ve el páncreas, y otra rama en el estómago, nuevamente el yunque en el duodeno. Al activar, miren lo que pasa, miren la mucosa, esa es la mucosa gástrica, esa es la mucosa del duodeno. Todo esto se transforma en anastomosis. Con ese aspirador estoy mostrando que está pasando el lumen desde el estómago hacia el duodeno en toda esa longitud, de punto a punto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar eh, ese efecto. Ya. Vuelvo a la otra. Doc, las grapas son metálicas, ¿cierto? Y eso queda Sí, son de ahí... titanio. Ah, de titanio, claro. Entonces, Sí, se no deberían, no sí, son de deberían titanio. producir ningún problema después. Cada carga es Sí, me carga. contás, sí. Sí, entonces, esos son caritas. Y para una anastomosis necesitas 3. Necesitas una para cerrar un segmento, para cerrar el otro segmento y otra para la... ¿Ya? Y estos debiesen ser al menos, o sea, depende del tamaño del paciente, ¿no es cierto? La idea es que la longitud de la anastomosis lateral sea el doble del ancho del intestino. ¿Ya? O sea, usualmente entre 4 y 6 centímetros. Aquí hay algunas fotos de necrosis. ¿Ya? Cuando hacemos la anastomosis, cuando hay desvitalización, ¿no es cierto? Y sabemos cuáles son los signos de perfusión, disperfusión o hipoperfusión intestinal, ¿cierto? Ya, los signos de perfusión, color, calor, perfusión al tiempo de relleno capilar. Recuerden que el intestino se le hace tiempo de relleno capilar, al igual que las mucosas, en la misma técnica, y es altamente, ¿cómo se llama? Es altamente sensible apretar el intestino y ver con cuánto tiempo se demora en reperfundir. Cuando tenemos dificultad de reperfusión, pasa esto, las suturas se abren y tenemos que reoperar al paciente. Factores factores de riesgo de intestinal, hipovolemia, pérdida de sangre, hemoglobina en menos de 7 gramos por decilitro, uso extremo de vasopresores. Si están utilizando, por ejemplo, norepinefrina más de 0,3 microgramos por kilo por minuto, ya es un paciente que tiene riesgo de hipoperfusión intestinal en el borde incisional. Entonces, ahí tenemos que tener extra cuidado con esos pacientes. Hiperreanimación con fluido. Si extreman la reanimación con fluido, le dan mucho fluido a un paciente, cuando están en la curva de no respondedores a volumen, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el proyecto de dinámico volumen, que es otro tema. Todo ese líquido de más que le estamos dando se va a ir al intestino y va a ser edema intestinal y eso favorece la licencia de puntos. Obviamente la hiper y la hipotensión, infecciones, duración de la cirugía, entre más tiempo dura, más riesgo, contaminación y por supuesto la experiencia del cirujano en poner los puntos bien, bien puestos. Miren, en este caso, esto me lo pasó un colega, o sea, no un colega, un médico, un amigo médico, un amigo médico, eh, esto es un fluoróforo, esto es intestino, ¿no es cierto? Esto es una cámara especial, yo lo puedo inyectar en los vasos sanguíneos y se va a acumular este fluoróforo donde llega más irrigación. Deme un ya, perdón. Eh, entonces, este fluoróforo se excita a una cierta onda de luz. Tenemos unas cámaras que son especiales que detectan esta fluorescencia, que a ojo desnudo no se ven. Entonces, donde brilla es donde llega la sangre. Entonces, miren aquí este intestino. Aquí se ve perfecto. ¿Lo ven o no?
Miren acá, este es el fluoróforo, ¿ya? La acumulación de fluoróforo, es decir, donde llega sangre y aquí no llega nada. O sea, todo este segmento intestinal no tiene perfusión, pero se ve como si nada. Entonces, los signos físicos que nosotros vemos usualmente son tardíos. O sea, si vemos ese, miren, cuando vemos el intestino de ese, mira, ese más o menos, un poco negro, un poco isquémico, está súper isquémico. Si es isquémico, no se nota. Y esto lo comprueba. En esta cirugía, una colectomía también de mi amigo, robótica, también está con un filtro especial, por eso se ve como blanco y negra, porque está para ver el fluoróforo, ¿ya? Normalmente no se ve así. Entonces, le está la anastomosis del colon, del recto, de una sigmoidectomía de una persona. Entonces, la anastomosis entre el recto y el pedazo colon anterior, ¿ya? Entonces, quiero que vean cómo se va viendo, se va acumulando el verde de indocyanina. Ahí está la zona de anastomosis, ¿sí? Y vemos que a los dos lados de la anastomosis se acumula verde. ¿Eso qué significa? Que ambos bordes incisionales están perfundidos. Algo que debiésemos tratar de hacer. Presentamos anastomosis intestinales, debiésemos considerar el uso de drenajes, ¿no es cierto? En caso de filtración. Existen varios tipos, ¿cierto? Los activos y los pasivos, y también las zonas nasogástricas, es decir, los drenajes intraluminales, ¿ya? En estos casos yo sugiero siempre poner una sonda nasogástrica, siempre, evitar la sobrecarga gástrica. Y si vamos a utilizar drenaje en estos casos, siempre activos, que puede ser un JP, un Jackson Pratt. Los pros: previene la acumulación de líquido y sangre, detección temprana de una fuga, es decir, si sale un líquido cafezoso en el reservorio, saben que van a tener que entrar a pabellón, pero les da mucho más tiempo, porque al aspirar inmediatamente el contenido de fuga, tiene mucho menos riesgo de peritonitis diseminada, ¿ya? Por lo tanto, te da mucha tranquilidad. Lo malo es que deja una ventana del abdomen, es decir, que va de afuera hacia el intestino, o sea, hacia el abdomen, y por lo tanto mantiene cierta permeabilización, ¿ya? Ahora, con los correctos cuidados de enfermería no hay ningún problema. Los contra: falsa sensación de seguridad, no, no recargamos mucho en el Jackson Pratt. Fuga por presión negativa, a veces si nos queda el Jackson Pratt muy cerca, o sea, el catéter, muy cerca de la línea incisional y le ponemos mucha presión negativa, le da un besito, ¿no es cierto? Y termina dañando el intestino y puede producir más fuga. Con el tema de la ventana del abdomen y puede producir dolor, y nosotros sabemos que la principal causa de dehiscencia a puntos intestinales es el hilio, ¿ya? El hilio intestinal es la causa principal de dehiscencia. Y el hilio se produce esencialmente por dolor y por falta de deambulación y por falta de alimentación, ¿ya? Entonces, por eso el dolor es tan importante de controlar. Algunos bundles de la anatomía internacional, es decir, como un paquete de medidas o un paquete como un checklist, en el fondo eso es un bundle. Se debe verificar el flujo pulsátil en el lado mesentérico del intestino, ojalá con Doppler, si no manual. Se debe ver el intestino delgado hasta lograr una adecuada movilidad, nunca mantener el dejado tenso. Lo ideal es realizar una anastomosis sin tensión. Y si tienen tensión, acuérdense de la técnica que les di, ¿no es cierto? No debe haber grasa, tejido o hematoma interpuesta a la anastomosis intestinal. No se debe liberar más de 1 centímetro de la serosa de la anastomosis para evitar la desvascularización y evitar la excesiva fuerza de las suturas para evitar estrangulación, ¿ya? Esos son los 5 puntos que deben tener siempre conscientes en una anastomosis intestinal. En humanos, ¿cuáles son los factores que se asocian a dehiscencia en anastomosis? Si se fijan, ingesta medicamentos y no hay mucho más, ¿ya? Y bueno, sistema anatómico, intestino grueso, intestino delgado. Bueno, no es
no es tan frecuente. El IMC usualmente, la obesidad, suele ser significativo. Disculpen. Ya. Última anastomosis. Prolapso rectal, ¿no es cierto? Y una anastomosis especial intestinal que es la colorectal. Yo creo que todos hemos visto esto, ¿no es cierto? Sabemos que la mejor forma de tratar un prolapso es la reducción manual, ¿ya? Una reducción manual y luego hacer una sutura para evitar que se salga. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos suficiente, el daño de la mucosa es profundo o tiene signo de isquemia o necrosis? Tenemos que sacar ese tejido. Para eso existe la anastomosis colorectal, y como que se hace, yo he hecho un caballo, fíjense. Uno pone un tubo, ¿sí? Y tiene que poner puntos directores, pero aquí viene el truco. El punto director tiene que llegar hasta el tubo. Puede ser cualquier tubo, ¿eh? Puede ser tubo, tiene que ser rígido, como un tubo orotraqueal. De hecho, yo he usado tubos orotraqueales para esto. Entonces, uno atraviesa las dos láminas, ¿no es cierto? Tenemos la lámina externa, la lámina interna, ¿no es cierto? Porque recuerden que es un prolapso, ¿ya? Parece una intercepción. Y el punto tiene que atravesar el plástico, de manera que quede totalmente fijo, ¿ya? Una vez hecho eso con los puntos directores, uno corta alrededor, ¿no es cierto? Hace una incisión así, pegado al tubo. ¿Por qué tenemos que poner estos puntos directores que incluyen el tubo? Porque si yo hago esta incisión sin el fijamiento, esto se me va a ir hacia adentro inmediatamente y voy a perder la línea de incisión. Es un desastre, ¿ya? Entonces, teniendo esa sección, nosotros podemos hacer la sección completa de la doble lámina, hacer la anastomosis, que en el fondo va a quedar interna, ¿ya? La línea de sutura va a quedar interna. Yo aquí prefiero también un continuo. Y luego que una vez terminemos la anastomosis, se cortan las suturas de fijación, los puntos directores de fijación, para luego reponer el tejido dentro de su posición. Fugas. Factores que influyen en fugas. Estado nutricional, estabilidad hemodinámica, evidentemente los bordes, el uso de corticoides, radioterapia, quimioterapia, uremia, Cushing, endocrinopatías en general, y colon. Siempre el colon tiene mayor riesgo que cualquier otro intestino. Y es por eso que hace un rato les recomendé que ahí uno puede, en el colon, si uno considera utilizar suturas invaginantes individuales como un punto de Gambí, ¿no es cierto? O un Lembert. Yo personalmente prefiero Lembert. El doctor Lobato, por ejemplo, le encanta el Gambí, no sé por qué le gusta tanto. Pasemos a una anastomosis tubulocavitaria. Esta anastomosis tubulocavitaria puede ser en muchos lados. El lugar más frecuente en que lo hacemos es en la parte urológica, en la anastomosis uretrovesical, es decir, entre la uretra y en la vejiga. Por ejemplo, posterior a una prostatectomía radical. En una prostatectomía radical nosotros cortamos la uretra distal a la próstata y el cuello vesical, y hay que volver a unirla. Para esta técnica, para hacer eso, nosotros utilizamos una técnica que se llama técnica de Van Velthoven. No tengo la culpa de que los señores que inventan estas cosas y señores que inventan estas cosas tienen un apellido raro, así que no me aleguen a mí, ¿ya? La técnica Van Velthoven es probablemente una de las técnicas más utilizadas para anastomosis, y para eso se utilizan un sistema de doble aguja, ¿cierto? Son dos suturas unidas por un nudo, ¿ya? Y lo que se hace es, con una sutura, ¿no es cierto? Uno avanza por un lado y con la otra sutura por el otro lado, y finalmente se hacen nudos, ¿no es cierto? Al final, entre las dos suturas, ¿ya? La técnica Van Velthoven tradicional se describe desde las 6 hasta las 12. Actualmente la hacemos de 6 a 3, o sea, perdón, de 3 a 9, ¿ya? Horizontales.
El primer punto se hace así, aquí, se hace el piso y luego se hace el techo unido en un borde, ¿no es cierto?, a las 9, las dos suturas. ¿Dónde más utilizamos esto? Por ejemplo, en las ureterosistostomías, cuando anastomosamos el uréter por parte de la vejiga, ¿ya? Solemos utilizar el ¿ya? Se las voy a mostrar en un video, pero un poquito. Sí, por favor, porque me cuesta imaginarlo, la verdad. Sí. No, no se preocupe, no se preocupe. Yo sé que los videos son muy pesados, entonces siempre los tengo por fuera. Sí. No entendí, no se escucha como muy mal. Perdona, no a propósito. Si quieres puedes escribir. No tengo uno mejor, espera un poquito. Fernanda pregunta cuál es la distancia mínima entre cada punto y la anastomosis. No. ¿Cuál es la distancia entre punto y punto? ¿Cuál es la distancia mínima? Entre Cada- ajá, cada byte, sí. entre eso y eso. Usualmente no más de 2 milímetros. Puntitos bien seguidos, digamos. Ya, esta es la técnica de Van Veerhoven, en este caso para anastomosis uretrovesical. Paciente con Trendelenburg, para poner, por si no voy a saltar esta parte ya. Ahí, está. Entonces, aquí, este de acá es el cuello vesical, ¿ven? ¿Se ve? Y acá ni siquiera se ve la uretra, está cortada. Ya, todo esto es el diafragma pélvico del paciente. ¿Ya? Aquí está el hueso. Es un paciente bien grande, entonces de cuarto espacio. Si se fija un poco asimétrico, que años antes lo habían operado de hernia perineal, entonces bueno, se ve como medio chueco. Entonces, pero me gusta este video porque como el paciente grande se ve bastante bien todo. Entonces, esta es una doble aguja. Entonces empezamos a las 3 de serosa mucosa, luego de la uretra de mucosa serosa, seguimos el camino, ¿cierto? De mucosa a serosa y de serosa a mucosa. Ahí se ve la sonda, ¿no es cierto? Esta es la uretra. Mira, la sonda me permite orientarme, ver el lumen de la uretra. Entonces yo apoyo la aguja en la punta de la uretra, o sea, de la sonda, le pido a un ayudante que la retraiga para poder pasar bien el punto. Y en este punto ya tenemos el piso de la anastomosis completa, con una sola aguja, de derecha hacia izquierda, ¿no es cierto? Por el piso. ¿Lo notan? ¿Se entendió? De ¿Me nuevo, pongo no? de nuevo. Entonces, primer concepto, esto es una sutura con dos agujas, unidas por la parte de... Ahí está, ¿ya? Ahí están las dos agujas. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Tomo una aguja, acá tengo la uretra, acá tengo el cuello vesical. El primer punto se pone a las 3. Si este es el reloj, estas son las 3. De serosa a mucosa, es decir, de afuera hacia adentro. Ahí está, de afuera hacia adentro. Y luego esto de acá es la uretra, lo que pasa es que no se ve tan bien, que adentro hay una sonda, o para orientar. Y ahora, como si este fue de afuera para adentro, esta va a ser de adentro para afuera.
¿Ven? Luego avanzo un poco hacia en dirección, imagínense que está el círculo, ¿no es cierto? Voy a ir en dirección hacia las 9, pero por abajo, por las 6. ¿Ya? A ver. El primer punto fue aquí, y voy a hacer esto, hasta llegar hasta acá, completando todo el piso de la anastomosis. ¿De acuerdo? Va a ser sutura continua de un... Es una sutura continua. Ya. ¿Sí? Entonces, de nuevo, letra, y ahora la vejiga, de afuera para adentro, tomando la mucosa. Ahí se ve bastante bien dónde está el lumen de la uretra. Como les decía, ahí está la sonda, y yo le pido a un ayudante que me la retraiga para poder asegurarme de que estoy pasando la aguja desde la mucosa a la serosa de la uretra. Y en este punto, yo ya sé si esta es la anastomosis, tengo todo esto completo. ¿Ya? Entonces, si esta es la uretra y esta es la vejiga, ¿no es cierto? Queda como un ojal acá. Tengo la sutura en el fondo y me queda abierta por arriba. Entonces ahora yo le pido al ayudante que pase la sonda, pasamos la sonda hacia la vejiga, empujándola, de manera de no confundirme y no cerrar el lumen. Pasamos la sonda y ahora tomamos la otra aguja, perdón. Está toda la sutura corría de la derecha hacia la izquierda y acá quedó la aguja que usamos. Ahora tomo este otro lado de la sutura con la otra aguja, la aguja nueva, la que no he usado nunca, y ahora empiezo a hacer esta cara, empezando de serosa a mucosa de uretra, al revés, ¿no es cierto? Y de mucosa a serosa en la vejiga. Está editado, por supuesto, el video, ¿eh? Hay varios bytes que no se muestran. Aquí hay que tener mucho cuidado con no suturar la zona, porque después no pueden sacar la zona. Y cuando uno termina, queda con las dos suturas y hace el nudo entre las suturas. La que fue por abajo y la que fue por arriba. Y se hace el nudo, dejando la anastomosis completa. Y adentro está la sonda. Y se hace una prueba de fuga. Primera vez Ya, que, esa es la técnica de Fanfel. primera vez que veo para qué se ocupan esa sutura con aguja en el extremo. Se usa mucho en cirugía vascular. Ah, ya, ¿Ya? En cirugía vascular se hace la misma técnica. ya. ¿Sí? Sí, pues yo tenía y decía, pero ¿y por qué tenía? Ah, yo la corté Y nomás. además se usa mucho, porque en el fondo uno hace las dentro del lumen, y la idea de esto es que te permite no dejar un nudo dentro del Claro, tienes lumen. ¿Sí? razón. Sí. Y Bueno, esa sutura que se utiliza ahí, pues, en el caso que eso es ajá, un monofilamento absorbible. absorbible, ya. Ujú. Sí, absorbible. Ok, vamos a terminar con la parte vascular. Esta parte más corta lo prometo, porque veo que ya está el doctor Lobato y ya me pasé en el tiempo. En anatomía vascular usualmente necesitamos instrumental especial. Lo primero que tenemos que pensar que diferencia, o sea, similar a lo que es el intestino, en urología no, pero en el intestino sí. Nosotros cortar el flujo y que no salga contenido intestinal hacia el abdomen. Para eso, como yo les dije, usamos los dedos o gasa o pinzas Doyen, que son para eso. En vascular, sí o sí tenemos que evitar eso, porque si no queremos que se nos desangre el paciente, necesitamos coaptar el vaso sanguíneo con alguna técnica atraumática, ¿ya? Para eso podemos utilizar estas pinzas, que son las pinzas Bulldog, ¿ya? Que son elásticas y que permiten, en el fondo, coaptar vasos sanguíneos sin dañarlo. Pero también se pueden usar elásticos vasculares con estos torniquetes, que se llaman con torniquetes de Rummel, ¿ya? Y siempre vamos a tener que usar instrumental vascular con este tipo de patrón en la punta, ¿ya? Que se conoce como patrón de Backey,
así, de Bagley. ¿Ya? Entonces utilicemos este tipo de pinza. Ahora, ¿cómo podemos hacer control vascular? A mí me gusta mucho esta figura porque aquí están todos los tipos de controles vasculares que podemos tener. ¿Ya? Podemos tener elásticos vasculares, podemos tener un bulldog, podemos tener control vascular permanente a través de una ligadura, podemos utilizar Satinskis, que son estas pinzas también que también son vasculares, ¿no es cierto? O balones intraarteriales o intravasculares que se conocen como catéteres de Fogarty. Es decir, cuando vamos a hacer una cirugía intravascular abierta, no cortando el vaso sanguíneo, tenemos todas estas alternativas. Elásticos vasculares, pinzas, dos tipos de pinzas, Satinskis y los bulldog, ligaduras, pero que estas son irreversibles, y los catéteres de obliteración, que se llaman catéteres de Fogarty. Hay técnicas para hacer esta anastomosis. La más común del término terminal son los puntos simples separados, que es la misma técnica, puntos directores, con puntos muy cercanos. ¿Sí? Lo que usualmente pasa es que nosotros no tenemos acceso a toda la visión del vaso sanguíneo, no tenemos la visión posterior, o un plano posterior que uno no puede ver. Entonces lo que nos suele hacer es tener puntos directores, rotar, ¿no es cierto?, los puntos directores, es decir, que está arriba con el que está abajo, arriba, el que está abajo, arriba, de manera de rotar el vaso sanguíneo, y siempre uno empieza con la sutura del plano posterior. Entonces, uno hace la sutura del plano posterior, vuelve a la posición natural y termina la sutura en el plano anterior, el plano que tú ves normalmente, ¿ya? Siempre partan por el plano que no ven, o sea, que no debisen ver. Cuando el plano posterior es imposible de rotar, o sea, imposible de rotar la sutura, hacemos la sutura intravascular, es decir, el plano de sutura se hace por la cara interna, y es para eso que son las suturas con doble aguja, de manera de que uno hace una sutura, luego esto lo cierra, toma la otra aguja y sutura por arriba, ¿no es cierto?, por el otro ojo, sin necesidad de hacer nudos dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Este es el método del punto continuo. Punto único continuo. Esta técnica del paracaídas, que es término lateral. Uno hace una apertura oblicua de manera de ampliar la superficie del vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos son muy delgados. Si usted los sutura, tienen lúmenes pequeños. Si ustedes lo cortan transversal y lo suturan, van a terminar con un flujo muy, muy, muy pequeño. ¿Ya? Y es por eso que uno tiene que hacer estas incisiones oblicuas. Por mucho tiempo también trabajé en cirugía experimental, no me juzguen, no es el momento para hacer esto, hacíamos autotransplantes renales en animales, en cerdo experimental. ¿Ya? Y en una ocasión, el riñón terminó como una prieta. Y yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Ya? Y efectivamente, la anastomosis vascular venosa había puesto mucha sutura, por lo tanto quedó, ¿dónde está la cámara? Quedó con un anillo de retención. O sea, la vena era muy grande, pero finalmente, debido a la sutura, lo angosté, ¿ya? Y usualmente eso no es tan problema en la vena, porque suele ser muy elástica, pero en este caso no lo fue. Y entonces se produjo una congestión severa del riñón, porque la arteria sí había quedado bien, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que pensar que la anastomosis vascular va a reducir el anillo el anillo anastomótico, va a reducir el lumen de lo que nosotros tenemos del corte. Es decir, si yo corto la arteria, por donde va a pasar la sangre va a ser al menos un 25% más chico. Es por eso que hacemos estos cortes oblicuos de manera de ampliar la superficie al perímetro de sutura. Y finalmente existen también las técnicas laterolaterales que son para reforzamiento de flujo. Es decir, tengo un vaso que tiene más poco flujo y otro que tiene flujo normal, pero comparten. Es decir, la sangre se va para los dos lados. No es necesario, no es unir una parte terminal con otra parte terminal, sino es para reforzar el flujo de una arteria enferma. Y es el mismo principio, siempre el plano posterior primero. La sutura se puede hacer por la cara interna, y luego con la
otra aguja, se hace la cara visible. La, bueno, eso es lo que les quería contar. Hoy, no sé si tienen alguna pregunta.